Saludos amigos, 27 de julio de 2025 en The Telegraph se muestran no muy optimistas con respecto a toda la cuestión ucraniana y todo lo que debía resultar, significar dentro del enfoque general de una derrota estratégica a Rusia. Recuerdan, los rusos llevan muchos meses diciendo infligir una derrota estratégica a Rusia. Bueno, pues no hay nada de esto. Empiezan a asumir que la cosa es un fracaso, pero ojo, eso no significa que se vayan a dar por vencidos o que vayan a cambiar de modus operandi ni nada por el estilo. Lo vamos a ver hoy. Simplemente que están empezando a replantear la cuestión. Esto no es una buena noticia en realidad. Replantear la cuestión es que va a hacer falta meter en el conflicto algo más que a Ucrania, de manera directa, para conseguir el objetivo, un objetivo que sencillamente no se contempla que no pueda cumplirse: infligir una derrota estratégica a Rusia, conseguir cambiar la configuración de Rusia para presionar a China y que China se avenga al proyecto, el proyecto occidental moderno, por supuesto. ¿Qué otra cosa iba a ser? Venga, vamos con los recortes y vamos desgranando todo esto. Los atentados de los que estábamos hablando en Irán, estábamos diciendo que eran significativos y parece que hemos acertado, ¿no? Fíjense que esos dos atentados, quizá haya habido más, pero al menos dos de ellos han sido especialmente sangrientos, pues tienen la marca israelí. Israel estaba apoyando a los militantes que llevaron a cabo esos ataques terroristas. La inteligencia israelí, de hecho, abogó para continuar los ataques encubiertos dentro de Irán después de eso que se llama la Guerra de los 12 días. Así que tenemos claramente todo esto que estamos analizando día a día, ¿no? Tienen que ver los demás vídeos para tener el contexto suficiente, pero se hacen una idea. El contexto general es el de una gran confrontación por la simple razón de que no se considera otra posibilidad. El hecho de que las potencias orientales tengan una postura divergente con respecto al proyecto occidental moderno ya es motivo más que suficiente para ir a una guerra total, al nivel que sea, al nivel que haga falta, y digamos que cualquier cosa, cualquier precio a pagar está justificado. Estamos viendo el precio terrorífico a pagar dentro de lo que es el genocidio en Gaza, cómo esto se va extendiendo a Siria, vamos a ver también cómo al Líbano, cómo se va a seguir extendiendo, cómo la confrontación total con Irán es algo que ya lo ven, ya lo están viendo en pantalla, no se va a quedar en esos 12 días. Y ya acabamos de hablar de Ucrania, acabamos de hablar del teatro de operaciones europeo y vamos a hablar también del teatro de operaciones extremo oriental. Es decir, que esto no es algo que nos inventemos aquí, es la realidad que vamos analizando día a día, pero siempre poniéndole el contexto, ¿no? Siempre hacemos estas pequeñas paradas dentro del repaso para aplicar ese contexto que a su vez está expresado en esta obra que estamos presentando a nivel de herramientas y marco conceptual. Entonces ahí ya digamos que podemos ir colocando las piezas con paciencia y al cabo del suficiente tiempo de análisis, ya tenemos que se perfila una imagen definida, clara. Quizá no nos guste esa imagen, pero se perfila. Entonces, sobre esa base continuamos analizando, ¿no? Tenemos a los israelíes plenamente comprometidos en la continuación de esa guerra. ¿Qué pasa? Que han llegado malas noticias en forma de vídeos, fíjense cuánto tiempo tardan en llegar, en forma de informaciones también, indirectas, directas, en cuanto a lo que fue el resultado de esos 12 días de guerra. El resultado fue muy malo para Israel, muy malo. En esos vídeos se pueden ver cómo los impactos directos de Irán no dejan ningún lugar a la duda acerca de la incapacidad de las defensas aéreas occidentales, incluido el THAAD, a la hora de evitar el daño de esos misiles iraníes. Por otro lado, el propio THAAD es incapaz de cubrir una guerra que dure más tiempo que, por ejemplo, esos 12 días. Se habla incluso de que apenas consiguieron interceptar la mitad de los misiles iraníes, es decir, estarían como un 40% de eficacia. Claro, estas cosas son muy graves y, claro, puede dar lugar a pensar, pues entonces ya está, ya se va a solucionar todo, porque si los israelíes de hecho no pueden, pues van a dejar de hacerlo. Y ahí es donde entra ya más profundidad en el análisis dentro del planteamiento del libro que estamos presentando, porque miren, por desgracia no, ojalá fuera tan sencillo, pero por desgracia no, puesto que no hay ni hubo nunca un plan B para el proyecto occidental moderno.
Nunca hubo un plan B. No hay ningún plan B. No se va a plantear nunca jamás ningún plan B. Lo único que hay es el modelo. Y se va a hacer lo que sea con tal de implantar el modelo. Con lo cual, estos traspiés van a ser considerados como, bueno, piedras en el camino, pero el camino va a continuar. En cuanto a Siria, hay también noticias muy relevantes. Aquí en concreto se dice de cómo, bueno, pues las negociaciones en el contexto de París, ¿no? Pues no llegaron a buen puerto entre Siria e Israel, porque claro, la zona sur del país. Bueno, pues llegaban también noticias ayer acerca de que en su Guaidá ya han proclamado la región como siendo autónoma. Es decir, ya no estarían aceptando la legitimidad de Damasco, de ese nuevo gobierno de Damasco, sobre la región de Suweida y obviamente pues esto redunda en lo que nos estaba diciendo el propio Netanyahu, que lo estábamos cubriendo ayer, desmilitarización del sur de Siria. Esto coincide a su vez con el corredor David, lo cual a su vez lo veíamos en los mapas de ayer, revisen los vídeos de ayer, pues tienen digamos que una perspectiva gracias a los mapas pues más fácil de comprender. Básicamente ese corredor de David lo que haría sería conectar con el Kurdistán iraquí, con el Kurdistán turco desde luego, y plantear pues lo que ven en la primera noticia, plantear un frente quizá a nivel de terrorismo, quizá a nivel de guerra de guerrillas, ya iremos viendo, pero se plantearía un frente tanto por el flanco occidental iraní como por el oriental, y en ese caso ya estaríamos hablando de Baluchistán. Este es el planteamiento. Tengan en cuenta, a la hora de hablar de ese flanco oriental, cómo la desestabilización en Indochina, con esta cuestión de Camboya y Tailandia, bueno, pues se suma a la desestabilización que ya habíamos visto entre India y Pakistán, y bueno, se trata también de unificar, ¿no? Habíamos visto cómo se unificaba el frente europeo ucraniano a través de el Mar Negro, Turquía, Azerbaiyán, con el Cáucaso, para llegar a Asia Central, y aquí tendríamos como también se trata de unificar, digamos que la confrontación con Irán, con llevar el conflicto y la desestabilización a las fronteras chinas. Esto sería la gran obra, la gran cosa. Desde el Ártico, como lo estábamos explicando ayer, hasta, bueno, pues el mar del Japón. Bueno, o sea, hacer todo el rodeo a todos los niveles, naval, terrestre, lo que sea, lo que haga falta. Bueno, esa es la cuestión en lo que se refiere a Israel e Irán y Siria. Por otro lado, fíjense, el corredor Zangezur, es decir, estábamos hablando Israel y Siria, pero es que también es Israel y Azerbaiyán. Es un panorama muy complejo, aunque, bueno, no tan difícil de entender una vez que se va comprendiendo, digamos, a través de las herramientas, el marco conceptual adecuado, se va entendiendo cuál es la lógica última de todos estos procesos, ¿no? Aquí ya destacábamos esa información que salía en Periodista Digital acerca de cómo se había firmado ya en Armenia pues el visto bueno para el corredor Zangezur, y aquí de lo que se nos habla abiertamente es de las declaraciones de un asesor del líder supremo de Irán, el señor Jamenei. Este asesor, Velayati, nos habla claramente de cómo ese corredor sería básicamente una estratagema tanto de israelíes como de estadounidenses para llevar la guerra al norte de Irán. Entonces estábamos hablando de la zona occidental de Irán con esa desestabilización a través de los kurdos, es algo que se está urdiendo ahí claramente, como a través del corredor David los israelíes se plantarían ya en ese Kurdistán, en ese supuesto Kurdistán, el Kurdistán que entraba dentro del mapa de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, recuerden. Y bueno, pues por el norte, con respecto a Azerbaiyán, digamos que se buscaría como otro frente, bueno, pues manera de operar dentro del teatro de operaciones iraní, pero ojo, también el ruso. De lo que habla Velayati, dentro de un contexto, recuerden, en el cual se suponía, según Foreign Affairs, que los iraníes estaban muy enfadados con los rusos porque les habían dejado tirados y todo esto. Bueno, pues Velayati dice que este problema no es solo para Irán, es también para Rusia, y que eso es precisamente lo que tanto israelíes como estadounidenses buscan y quieren. Así que mucho cuidado con esto porque obviamente, bueno, pues la cosa se complica en el Cáucaso, era inevitable. El Cáucaso tiene una posición geoestratégica clave
y bueno, pues estamos viendo todo eso, ¿no? Entonces este corredor que al principio, pues bueno, por supuesto que se va a plantear como siendo algo bueno para la paz y el amor y que los niños tengan caramelos y todas estas cosas que nos dice la propaganda occidental, pero al final pues siempre se busca lo mismo, ¿no? Siempre se busca pues la confrontación dentro de ese contexto que estábamos presentando. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tiene la intención de discutir formas de poner fin al conflicto en Ucrania durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto nos lo decía pues ese Sunday Telegraph. Durante las conversaciones en Escocia, el señor Keir discutirá posibles formas de poner fin al conflicto ruso-ucraniano. Fíjense, conflicto ruso-ucraniano. También se espera que plantee la cuestión del apoyo continuo a Ucrania. Oh, ¿cómo? ¿Apoyo continuo a Ucrania? Se dan cuenta, ¿no? Aquí había trampa. Sí, paz, amor, caramelos para los niños, pero guerra. Guerra. Hombre, el planteamiento continúa. ¿Qué es eso de apoyo continuo a Ucrania? Las conversaciones entre Starmer y Trump están programadas para el 28 de julio y se llevarán a cabo en Escocia, donde el presidente estadounidense estará de visita hasta el 29 de julio. Mucho anda el amigo Trump por las Islas Británicas. Bueno, se están tratando grandes cosas. Sea como sea, Martynov ya avisa, haciéndose eco de unas declaraciones de precisamente los servicios de inteligencia exterior ruso, que los británicos lo que están buscando es un ataque de falsa bandera. Básicamente lo que están tratando de conseguir es el hundimiento de un barco estadounidense, obviamente echarle la culpa a los rusos y ya a partir de ahí, pues bueno, como lo dijo Starmer, apoyo continuo a Ucrania. Apoyo continuo a Ucrania o, como estábamos diciendo antes, mejor todavía, apoyo continuo a Europa. Después vamos a ver más información sobre esto. Por el otro lado, fíjense, ahí tienen a nuestro querido Marco Rubio, el superministro de Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue interesado en resolver el conflicto en Ucrania y quiere ver acciones concretas hacia su finalización. Esta no es su guerra, pero él quiere que termine, declaró en una entrevista con el canal de televisión Fox News. Según el alto funcionario, Trump está frustrado porque su buena interacción y conversaciones telefónicas con Vladimir Putin no conducen a nada. ¿Pero qué le pasa a Putin, hombre? ¿Por qué Putin no quiere entender que Rusia debe cambiar su configuración? Debe ser afectada por una derrota estratégica y dejar que el proyecto occidental moderno pues campe a sus anchas. Y se lo está diciendo el Mesías. O sea, ¿qué le pasa a Putin? ¿Quién se cree que es Putin? Añadiendo que es hora de tomar medidas. Ojo, esto es lo que nos dice Rubio. O sea, Putin no hace caso al teléfono, es como hablar con una piedra, lo que decíamos aquí, diálogo de besugos, pero cuidado, porque añade que es hora de tomar medidas y que el presidente norteamericano está perdiendo la paciencia. Se dan cuenta, ¿no? Las dos noticias, se junta el hambre con las ganas de comer. Tenemos a los británicos diciéndonos que el apoyo continuo a Ucrania, tenemos a los propios rusos avisando de la preparación por parte de los británicos de un ataque de falsa bandera y del otro lado tenemos a Rubio diciendo que está perdiendo la paciencia. Cuidadito, cuidadito. Bueno, pero Donald Trump debe ser adorado por todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque es el Mesías pacificador. Camboya y Tailandia acordaron un alto el fuego inmediato e incondicional con la mediación directa de Estados Unidos, anunció el primer ministro camboyano Hun Manet luego de una conversación telefónica con Donald Trump. ¿Se dan cuenta? Este no es como Putin, Este cuando recibe la llamada de su amo dice lo que usted diga. ¿Verdad? Claro, ahí está la graceta de todo este show. Es algo infame, grotesco, monstruoso, pero que define muy bien el mundo en el que estamos viviendo. Estados Unidos, Occidente, impone una serie de condiciones y estas condiciones funcionan a diferentes niveles. Por supuesto, se deben cumplir siempre, son absolutamente tiránicas y no se admite ningún tipo de discusión, pero se juega al juego de las apariencias dentro de un contexto de información, guerra informativa realmente, dentro de un contexto también de guerra cultural, a fin de cuentas, es decir, cómo Estados Unidos representa lo único que es aceptable y deseable, y dentro de ese contexto pues tenemos en realidad, detrás de bambalinas, no lo que se nos presenta al público, sino detrás, tenemos básicamente a un individuo con un interruptor. Un interruptor. Es decir, ahora ya sí que podemos decirlo con toda claridad, ¿no? Lo que pasó entre India y Pakistán fue que se encendió el interruptor y cuando llegó el momento se apagó.
¿Quién lo apagó? Donald Trump, Premio Nobel de la Paz. Aquí ya lo damos por hecho. ¿Y qué pasó entre Camboya y Tailandia? Bueno, pues que cuando se quiso, y lo hemos visto con Brian Berletic, ¿no? Cuando se quiso, cuando en el imperio quisieron encender el interruptor, se encendió. Y cuando quisieron apagarlo, pues ya lo ven, apagado. ¿Esto qué es? Es un mensaje a China, por supuesto. Es un mensaje a China, es un mensaje a Irán, es un mensaje a Rusia. Es un mensaje claro, se lee entre líneas cuando uno quiere, ¿no? Cuando se ve este tipo de planteamiento. Y bueno, esto es lo que tenemos, es el enfoque que tenemos. Bueno, traemos también a colación esta noticia. Las amenazas de imponer aranceles a Brasil, expresadas por Donald Trump, llevan a un fortalecimiento aún mayor de las relaciones del país sudamericano con sus socios del BRICS. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque ayer había unos comentarios de Esteban, es alguien que sigue el canal desde hace mucho tiempo, y nos comentaba qué pasaba con eso de Brasil y qué pasaba con Argentina, México, como siendo pues también, digamos, países con capacidades de ser un país civilización, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, nosotros cuando hablábamos de Brasil estábamos dentro del contexto de lo que había dicho el señor Bedrukov. El señor Bedrukov es quien dice que solo hay 3 países en el mundo que realmente pueden disponer de todo lo necesario para hacer un auténtico planteamiento civilizatorio. Y esos 3 países son Rusia, Estados Unidos y Brasil. Esto no significa que nosotros estemos de acuerdo con el señor Bedrukov, pero sí que nos interesa ver su visión. En realidad, el único país que sí que podría cumplir esas características, tal y como dice el señor Bedrukov, en todo caso sería Rusia. Pero aún incluso Rusia tiene tendencias hacia Occidente, ¿no? Aquí llamábamos la atención al ver los mapas de cómo Rusia tenía un enfoque hacia Occidente. Es lógico por la cuestión de la cristiandad, una cuestión cultural. Después de todo, los propios rusos reconocen que Rusia es occidental, culturalmente occidental, solo que Occidente le dio la espalda a lo que había sido la civilización occidental. Y con respecto a Brasil, por ejemplo, nosotros no consideramos que realmente sí que tenga ese tipo de planteamiento, puesto que es demasiado diverso y está demasiado confrontado dentro de su diversidad. Es decir, hay como una serie de tendencias disolventes que priman sobre aquellas que podrían ser cohesivas. Esto también pasa en realidad tanto en México como en Argentina, como en los demás países americanos, como en España. Esto es algo visible. Y además habría que introducirlo dentro de un modelo de análisis de corte histórico que nos llevaría a la cuestión del afrancesamiento, qué es lo que realmente significa, cuáles son las tendencias disolventes y cómo se sobreponen a aquellas que coagularían, por así decir, un proyecto. Y todo esto a su vez nos llevaría a la cuestión hispana, ¿no? La razón de por qué sería deseable volver a un tipo de civilización hispana, iberoamericana, latina o algo así por el estilo, sería en realidad porque tuviese los elementos coagulantes que pudiesen de hecho hacerlo funcionar. En ese sentido, Brasil, digamos que representaría ese proyecto. Entonces, en la medida en la que represente ese proyecto y sea capaz de entenderse con sus vecinos, en esa medida sí sería viable que Brasil o todo el conjunto sí que fuesen junto con Rusia, y ahí estaría lo curioso de la cuestión, ¿no? Habría una vinculación estrecha y significativa entre Rusia y América, sí que podrían sacar adelante el proyecto. Lo mismo pasaría en realidad con África, es decir, esto daría para mucho hablar, obviamente. Fíjense que no es así con Estados Unidos. A Estados Unidos tampoco consideramos, como en el caso de Brasil, que sí que pueda sacar adelante esa cuestión, por las razones iguales que las del propio Brasil, pero diferentes al mismo tiempo. Es decir, hay elementos disolventes que son demasiado fuertes y en realidad lo único que está coagulando a día de hoy en Estados Unidos, a nuestro juicio, es el dólar, el poder, el hecho del dominio. Esta es la razón que llevaría a los diferentes personajes al frente de la Casa Blanca a seguir siempre la línea imperial. Es decir, en el momento en el que comprenden que ese sistema de sistemas, dominado en última instancia por el dólar, es lo que le da todo el significado al conglomerado estadounidense, en esa medida, entonces Estados Unidos sí que puede cumplir esa función. Pero en la medida en la que se insertaría dentro del modelo chino de diferentes civilizaciones, y bueno, los propios BRICS, ¿no? Que sería una suerte de armonía entre diferentes civilizaciones complementarias, entonces se acabó el modelo estadounidense. Olvídenlo, ya no es viable, porque el elemento coagulante ya no se sobrepone al disolvente. Entonces, esto obviamente es una cuestión que no se puede tratar en un solo vídeo, simplemente queríamos decirlo de pasada.
Por supuesto que Argentina tiene unas capacidades inmensas, especialmente si se cumplen las previsiones que dentro del el ámbito de los agentes de la contratradición, pues digamos, reservarían como un papel para Argentina, debido a razones geobiológicas, estrictamente geográficas, climáticas, etcétera, etcétera, dentro de un contexto de una guerra nuclear global. Es decir, básicamente Argentina sería el único lugar que no se vería tan afectado, entonces pasaría a ser, digamos que, obviamente, el lugar dominante del planeta. Está en la conexión antártica. Bueno, todo esto es obviamente muy complejo, ¿no? En todo caso, a nuestro juicio, humildemente pensamos que Argentina, lo mismo que México o que el propio Brasil y muchos otros países, piensen que, por ejemplo, Brasil no es capaz de llegar a un entendimiento con algunos de sus vecinos, ¿no? Como hubo ahí un choque con Venezuela, por poner un ejemplo. Pero estos países, Argentina, Brasil, México, etcétera, sí que podrían realmente despuntar de manera clave para todo este proceso del mundo, para un regreso a una auténtica civilización, siempre y cuando consiguiesen resolver los elementos disolventes. Y pueden hacerlo, pueden conseguirlo. No es como en el caso estadounidense. No necesitan un dólar, no necesitan dominar a los demás. No, simplemente necesitan volver sobre sus raíces y llegar a una complementariedad. Una complementariedad. No es imposible y es antes que nada un trabajo intelectual. En fin, era un inciso necesario a nuestro juicio dentro de toda esta exposición. Continuamos porque fíjense, el problema, ahora mismo Donald Trump ya le ha dado al botón y ya se ha desactivado el conflicto entre Camboya y Tailandia, pero, ay amigo, cuando se le da un botón para arriba, ya se le está dando otro para abajo. En Malasia ya hay grandes movilizaciones, se busca cambio de gobierno, regime change. ¿Qué es lo que pasa? Pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que el régimen actual, el de Anwar, no es favorable, por ejemplo, a las barbaridades que están ocurriendo en Gaza, pero, ojo, lo que es más importante, esto redundaría en la desestabilización en el entorno de China y, bueno, pues digamos que iría acrecentando esa influencia estadounidense dentro de esa desestabilización creciente de todo el área, para un contexto de guerra mundial muy compleja, ya saben, híbrida, en última instancia cognitiva, cuyo objetivo último, final, es pues la uniformización del planeta. Es decir, no pueden existir todas esas cuestiones civilizatorias que estábamos diciendo, de eso nada, solo el modelo estadounidense, solo ese, nada más que ese, uniformizarlo todo sobre esa base y ya después pues se procede a la transformación humana. Entonces, ojo, un ojo a Malasia porque redundaría en lo mismo. Como ven, la movilización es descomunal y bueno, el contexto es el que es. Y en Europa pasa lo mismo. Habíamos visto cómo de la noche a la mañana Suecia y Finlandia entraban en la OTAN. Bueno, algunos arguían, no es para tanto, pasa esto, pasa lo otro, bueno, pues ahora es Austria. Austria, que había tenido una posición neutral desde la Segunda Guerra Mundial, ya está lista para abandonar la neutralidad. ¿Por qué razón? La amenaza rusa. Si Rusia va a invadir el universo, y desde luego que lo va a hacer, faltaría más, Austria está dentro del universo, con lo cual Rusia va a invadir Austria. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que renunciar a la neutralidad es una cosa mala, hemos visto esto también en Suiza, hemos visto cómo precisamente los rusos decían que Suiza ya no era un estado neutral, y bueno, ahora ya de manera explícita, los austriacos, la ministra de Exteriores de Austria, pues ya plantea claramente en Die Welt como, bueno, pues ya está, Rusia es una amenaza, nos está amenazando, hay que ser favorables a la OTAN. Hay que ser favorables a la OTAN. Entonces, lo que estábamos diciendo, lo estábamos comentando precisamente con nuestro querido Keir Starmer y Marco Rubio, ¿no? Como estaban ahí hablando de sus cositas. Y bueno, pues ya ven, Europa está lista. Europa está lista, incluso los flecos sueltos que quedaban por ahí, como Austria, no se preocupen ustedes. Está todo listo, atado y bien atado. Bueno, este es el panorama. Por desgracia se van cumpliendo nuestras predicciones. Por desgracia, porque obviamente en la medida en la que se vayan cumpliendo estas predicciones, pues la cosa se va a ir poniendo cada vez más y más fea en Europa. Se va a transitar de conflicto ucraniano-ruso a conflicto europeo-ruso. Obviamente las cosas van a ir a mucho, mucho peor.
En ese sentido, el señor Berletic ya nos había percibido hacía tiempo de los tejemanejes estadounidenses, no solo en Europa, ahora hacíamos por ejemplo referencia a Europa, sino a Asia también. No era solo esto que habíamos visto de Camboya y Tailandia, no es solo Malasia, es también Birmania. El propio Berletic había dedicado hace ya un año, y recordamos haberlo visto, un vídeo en el que se llamaba la atención, ojo con los movimientos de Estados Unidos en torno a la oposición tailandesa, ayudando a un nuevo conflicto, en este caso en Birmania, se hacía referencia explícita. Y fíjense lo que dice Berletic. El objetivo en última instancia es crear un frente unido contra China, apoyado por Estados Unidos. Un frente unido. Simplemente desestabilizar y destruir la región. Es lo mismo que decíamos de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Destruir y desestabilizar, eso en sí mismo ya es un frente unido contra China. Básicamente se trata de evitar que China construya las infraestructuras que harían florecer la región, básicamente. Sí, ha habido noticias también en ese sentido. Los chinos estaban apoyando todo un recorrido de ferrocarril por todo lo que es la península de Indochina, bajando todo por Vietnam, se introducía en Camboya y después iría hacia precisamente Malasia, ¿no? En última instancia, ya terminando esa península, ¿no? Esa península que se va afinando. Bueno, pues ya está todo muy claro para quien lo quiera entender. Se trata de evitar que los chinos puedan sentar las bases de una estabilidad que obviamente les sería favorable a ellos, pero es que les sería favorable a todos. Lo que estábamos hablando antes de una complementariedad. Estados Unidos no quiere una complementariedad. Estados Unidos lo que quiere es dominio. Y ese dominio, obviamente en última instancia representado por el dólar, ese dominio crece en medio de la desestabilización y de la destrucción. Este es el enfoque. En ese enfoque, digamos que lo que se hace es presionar a China, lo mismo que estábamos hablando de Rusia, para que cambien su configuración y se adecúen a la configuración estadounidense. Esta es muy en esencia la cuestión, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ya lo ven. El señor Tom Barrack, enviado para Siria y embajador en Turquía y bueno, todo este nuevo personaje que nos lanza el señor Donald Trump, fíjense, ya lo habíamos estado cubriendo en otros vídeos, pero otra vez más, se vuelve a insistir otra vez más sobre lo mismo. La credibilidad del gobierno del Líbano está en su habilidad para conseguir poner en acto las palabras. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que nos está diciendo? Hay que desarmar a Hezbollah. Hay que poner en acto las palabras. Si Hezbollah no se quiere desarmar por las buenas y no quiere, pues entonces hay que hacerlo por las malas. Lo que nos están haciendo es preanunciar una guerra civil en Líbano. Así de claro. Es decir, lo mismo, se dan cuenta, ¿no? Vamos danzando por el planeta, pero siempre es la misma receta. Siempre es lo mismo. Desestabilización, destrucción, lo que sea que haga falta. Guerra, por supuesto, por supuesto. Pero eso sí, siempre para repartir piruletas a los niños, ¿eh? O sea, ahí no nos equivoquemos. Porque Donald Trump va a recibir el Premio Nobel de la Paz. ¿Y desde cuándo el Premio Nobel de la Paz va a hacer guerras? ¿Estamos mal o qué? Entonces, se comprende, ¿no? Es una cosa difícil de entender, desde luego que somos perfectamente conscientes de ello, por eso presentamos este libro también, para que se puedan ver, digamos, esos marcos, ¿no? Donde se pueden ir metiendo los diferentes elementos, ¿no? Como un juego de niños, digamos que si uno va metiendo las piezas del puzzle dentro del marco del propio puzzle, pues bueno, se hace un poco menos difícil acabar construyéndolo y acabar averiguando qué imagen se esconde ahí, ¿no? En medio de ese caos de piezas inconexas. Realmente sí que van encajando y bueno, al final sí que se puede entender de qué va todo esto. Con lo cual, en esencia, en última instancia, lo que tenemos es una continuidad, llevamos todos estos meses diciéndolo, una continuidad de la estrategia imperial sin fisuras, es una continuidad absoluta, mientras se escenifica esa guerra civil de mentirijillas en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que si van a detener a Obama, eso no se lo creen ni ellos, que si miren Donald Trump, que es muy maga, solo que bueno, lo de la lista Epstein mejor lo olvidamos. Bueno, mientras se va haciendo todo ese circo, todo ese show, la estrategia continúa y la confrontación continúa. Los rusos lo tienen clarísimo, el propio Putin en sus últimas declaraciones, pues bueno, una vez más hacía referencia a cómo hay que estar preparados, habla de convertir 5 brigadas dentro del
contexto de la Armada rusa en 5 divisiones, solo en el contexto de la Armada, es decir, de la capacidad naval rusa. Entonces está todo clarísimo, los rusos son perfectamente conscientes de qué es lo que se avecina, de hecho lo están diciendo claramente, están hablando de un atentado, un ataque de falsa bandera, mejor dicho, por parte de los británicos eso se les da muy bien, las cosas como son, y bueno, ya saben, los estadounidenses van a hacer como que no saben nada, los británicos como que tampoco saben nada desde luego, pero que han visto con el rabillo del ojo que fueron los rusos. Todo está preparado, ya ven, Austria abandona su neutralidad, o sea, aquí todo el mundo está enterado. Aquí todo el mundo está enterado de cuál es el siguiente capítulo de esta novela. La cuestión es si estamos enterados nosotros, la gente que asistimos ahí a esa proyección, ¿no? Como una película, y que no acabamos de entender que lo que se está proyectando en la pantalla va con nosotros y de qué manera. Entonces, ahí ya sí que entraríamos en el objetivo último de este canal, en el objetivo último de este libro, que es conseguir organizar, aparte de toda esta monstruosidad que analizamos aquí cada día, conseguir construir una auténtica civilización y no depender de estos procesos absolutamente suicidas, delirantes, demenciales, que solo llevan pues a la aberración absoluta. ¡Hala! Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, apoyen este proyecto y nada, seguiremos aquí atentos, pasen un buen domingo.